Hola, buenas tardes. Soy Lauracita y esto es Más de Millón de Historias, como todos los miércoles a las 7 de la noche. ¿Dónde nos puedes encontrar? Súper fácil. Más de millondehistorias.com y ahí vas a encontrar nuestro menú de muchísimos programas que hemos hecho. Hemos hecho bastantes. El otro día estaba revisando. En 2021 hicimos como 15, 2022 durísimo y vamos muy bien que en el 2023. Entonces, bueno, yo soy Laura Cita y cada miércoles tengo una historia interesante para ti. Hoy te quiero presentar a Imanol Martínez. Él es escritor y nos va a contar un poco sobre él y también nos va a animar, ¿sabes? Si alguna vez has pensado, oye, ¿cómo le hace la gente para escribir? ¿Cómo se anima? ¿Cómo se disciplina para poder sentarse y escribir? Bueno, vamos a ver si Imanol tiene la respuesta. ¿Cómo estás, Imanol? Bien, bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí. Ah, muchísimas gracias por aceptar. Además, fue así de rapidísimo. Perfecto. Cuéntanos, Imanol, ¿tú estudiaste literatura o cuál es tu profesión? Bueno, yo estudié, primero estudié filosofía, hice la licenciatura en filosofía y luego me fui a Barcelona a hacer un máster, sí, en creación literaria. Pero Ok. bueno, lo que tenía como característica este máster es que era como más talleres que clases propiamente como teóricas, ¿no? Era como más una cosa como de preparación. Ok. Y luego volví de España y aquí cursé una maestría en comunicación y cultura digital. Entonces, digamos como que ese es mi perfil académico, por decirlo de alguna manera, y pues más o menos sobre esas áreas, bueno, excepto filosofía, creo que es la más, pues la que tengo como un poquito más alejada, pero del resto esas son como las áreas en las que me desempeño. Ok. ¿Y desde cuándo pensaste ser escritor? ¿Eras de los niños que decía, de grande voy a ser escritor? Sí, bueno, mi familia cuenta que yo contaba muchas historias de niños, sobre todo en la carretera. Entonces yo creo que ya había ahí un interés. Lo que es verdad es que yo quería primero escribir cómics. O sea, yo era como un gran lector de cómics y me gustaba mucho dibujar y entonces yo pensaba que las historias que iba a contar iban a ser por ahí. Pero, y creo que eso es importante. Yo tuve la oportunidad de estudiar en una secundaria y luego bachillerato, que es en artes. Entonces yo entré para ir al área de pues de artes plásticas y me di cuenta de que no era tan bueno como creía. Es decir, yo pensé, dije, pues seré bueno dibujando y estando ahí me di cuenta de que no, o sea, que en realidad pues estaba como muy atrás en la lista del salón de los que dibujaban y entonces ahí como que me replanteé otras formas de contar historias y no necesariamente desde o ligado a las artes plásticas. Ok, qué interesante. Yo creo que a muchos artistas les pasa un poco así, ¿no? Hemos tenido varios actores, bailarines, Ujú. uy, mucha gente, músicos y demás. Y bueno, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que los artistas normalmente o difícilmente son unidisciplina, ¿no? Claro. Normalmente son multidisciplinarios. O sea, les gusta un poco de esto y un poco de aquello. A lo mejor se enfocan más en un área, pero finalmente han tocado otras. ¿Te pasó eso a ti? Estamos hablando de artes plásticas y escritura. ¿Algo más se te ha Claro. antojado? ¿Teatro, por ejemplo? Bueno, en este bachillerato, entonces, es un bachillerato donde ahora tengo la fortuna de dar clases yo. Pues ahí como que está dividido por áreas artísticas. Entonces están danza, teatro, artes plásticas. Y cuando yo estaba cursando no existía literatura. Así que me fui a guarecer en teatro. Y de alguna manera siempre he estado ligado al teatro. O sea, de manera pues primero personal, o sea, tanto mi hermana como mi madre eran actrices, de modo que eso me hizo estar muy cerca del teatro. Mi pareja es actriz, entonces, pues digamos que hasta la fecha personalmente estoy muy ligado al teatro, además de profesionalmente, que es el género que más he escrito a lo largo de mi vida, dramaturgia. Pero sí, creo que sí, o sea, no, yo, por ejemplo, en clases lo digo mucho, o sea, yo no concibo como no sé, formando a los chavos que van a escribir a que sus referentes se limiten solo a la literatura. O sea, yo les insisto mucho que vean exposiciones, que vayan al cine, que vayan a ver obras de teatro, porque sí creo que eso es importante. Y a mí lo que me pasó con las artes plásticas, que creo que una enseñanza es, pues, enfrentarte a lo mejor que tu pasión puede no estar correspondida con tus habilidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por suerte nunca he bateado este,
de béisbol, porque me decepcionaría, porque yo en mi cabeza creo que podría ser muy bueno y tal, y nunca lo he hecho, obviamente es una broma, pues, pero quiero decir como se parece a cuando uno quiere ser, no sé, futbolista o pintor y de pronto dice como, pues no, a lo mejor no soy bueno en esto y eso me va a impedir hacerlo de manera profesional, pero eso no quita, y creo que esa es la lección importante, que pueda ser feliz haciéndolo, ¿no? Quizá no voy a entrar a un mercado, quizá no voy a hacerme de un nombre profesionalmente porque, bueno, porque mis habilidades no están a la par y hay 100 por delante y tal, pero más allá de eso, o sea, hacerlo para uno mismo está padre, está bueno. Yo creo que, fíjate que algo que has dicho mucho y que me hace pensar en la sobreexigencia. Y digo, no, no, es aquí. Yo no soy terapeuta ni nada, ¿eh? Luego ando Ujú. dando diagnósticos erróneos. No, en serio, no soy terapeuta, ¿eh? Soy comunicóloga, así que todo lo que Ok, diga me la paso diciendo, no soy experta y no me crean. claro. ¿No? Pero sí me hace pensar mucho en cuánta gente deja de hacer cosas por este maldito síndrome del impostor, porque Claro. somos muy autoexigentes, ¿no? Y creo que eso es algo muy latinoamericano. El otro día, yo soy maestra de idiomas también, y les estaba contando eso a algunos de mis clientes, ¿no? De que los mexicanos, los colombianos, o sea, los latinoamericanos en general, creo que tenemos esta partecita de, si no lo hago bien, no lo quiero hacer. Claro. ¿No? Y entonces se cuenta que empieza a tocar guitarra, ¿no? Y le dices, toca. No, es que no soy muy bueno, apenas estoy aprendiendo, ¿no? Y entonces se puede aventar 28 años sí, y todavía está aprendiendo y no quiere hacerlo, porque tenemos esta idea de hay que hacer las cosas bien. Y te lo digo que la Claro. relación con los idiomas, porque me pasa mucho con mis alumnos que no quieren hablar inglés, ¿no? Claro. Específicamente inglés, porque no lo hacen súper bien. Nadie lo hace súper bien. Vienen los extranjeros a decir yo querer mañana, ¿no? Ujú. Y Claro. todos nos ajustamos a lo que van haciendo. Entonces, este programa, muchas veces por eso invitamos a la gente a aviéntate. Digo, lo peor que puede pasar, escucha, lo peor que te puede pasar es que salgas en los TikTok Awards, que me quedé traumada. Estaba viendo TikTok y de repente le doy a un en vivo y estaba una chica muy famosa en este momento, reggaetonera, Ujú. cantaba horrible, horrible. Claro. Y ella a fuerza no tiene el síndrome del impostor, Claro. te lo juro que no. Entonces creo que a veces nos falta aviéntate y hazlo, que es lo peor que puede pasar. Que te lea tu abuelita, tu mamá y tu pareja. Sí. Claro, claro. Sí, yo creo que, o sea, creo que en ese sentido, no sé cómo decirlo, creo que también estamos como en una sociedad como que todo lo queremos capitalizar, todo lo queremos Ah, sí. monetizar, ¿no? Ah, Y sí, creo que claro. no es necesariamente así, o sea, sobre todo lo que tiene que ver con nuestras pasiones, con nuestros intereses, ¿no? Eh, yo qué sé, o sea, si es a lo que te quieres dedicar, va a ser un oficio difícil, como todo en o sea, como en este mundo y particularmente en un país como el nuestro, va a ser difícil. Entonces, si no lo disfrutas, pues lo vas a pasar muy mal, queriendo ser actor, queriendo ser bailarín, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, esa es una línea. La otra línea es que puedes hacer cosas que te interesen y que no necesariamente tengas que profesionalizarlas, ¿no? Entre ellas escribir. O sea, yo creo que es valioso escribir. Ahora, decir yo escribo para mí, para contar mis cosas, para mi círculo cercano, es completamente distinto a pensar, escribo como en términos de entrarle a una industria, a un mercado que tiene como ciertas formas de operar, como todo, ¿no? Pero eso no quiere decir que si te gusta tomar fotos, o sea, no porque no tengas exposiciones, es un fracaso. O sea, solo son dos caminos distintos, ¿no? Y creo que eso está Claro. padre. Sí, sí, sí. Creo que eso está súper bien. O sea, Sí, pero tienes probar. toda la razón en esa parte, ¿eh? Yo creo que muchísimas personas, pero es que desde los papás, ¿sabes? Y este siempre es regaño para los papás. Dejen a sus hijos artísticos. Dejen a sus hijos artísticos. La gente sí come, si no, no existirían, pues, ¿no? Claro, Que lo primero que les dicen es, vas a ganar poco, va a ser muy difícil. También es muy difícil ser ingeniero. También es muy difícil claro. ser doctor. También es muy difícil cobrar siendo cualquier profesión. O sea,
Pregúntales a los doctores hace algunos añitos cómo estaban, ¿no? De Claro, que no había trabajo, o sea, no había, y ya habían terminado sus 7, 8, 9 años de carrera, que además era la carrera que los iba, wow, ¿no? A super, super forrar de dinero, y no funciona así. Lo que te apasiona, seguramente es lo que te va a hacer que logres encontrar tu manera de claro. sostenerte, pero también como tú dices, me encantó eso, sí se vale hacerlo por amor al arte, Sí, por supuesto. solo por hacerlo, por expresarte, por tener una fuga y por además, ay, mi hermana dice, ay, tiene una frasecita que me encanta, que dice sublimar, ¿no? Cuando estás estresado, escribe, pinta, Claro, dibuja, toca, canta, ¿no? Sublima, vuelve estas emociones algo lindo. claro. Sí, sí, por supuesto. Oye, y sobre todo creo que hacerlo por un lado y luego por el otro, pues saber cuáles son los círculos a los que vas a tener, no diré acceso, pues, pero en los que te vas a mover, pues, en términos de eso. O sea, yo qué sé, a mí me gusta cocinar muchísimo, ¿no? O sea, es una cosa que me gusta hacer en casa, pero sé que no, o sea, pero sé que lo que hago no voy a abrir un día las puertas de mi casa y cobrarle a la gente por hacerlo, ¿no? O sea, Y porque para una, y eso hay una, y gente una que, estrella Michelin. exacto, porque hay gente que se ha formado para eso, que está participando de eso. No sé si me explico. Claro. Y lo mismo, no sé, la gente que sale a correr, pues no necesariamente tiene que ganar maratones. Si quieres ganar un maratón, pues probablemente el camino es otro y el entrenamiento es distinto y todo eso, Por ¿no? supuesto. Creo que es lo mismo acá, ¿no? Es decir, voy a escribir, yo qué sé, no quedarse con la idea de que escribir es necesariamente ver tu libro en las librerías, ¿no? O sea, es como, a veces, ese es otro camino, nada más. Claro, Y es claro, muy claro. Oye, relativo ¿y tú también. soñabas o sueñas con un bestseller? Pues no en realidad, ¿eh? O sea, por ejemplo, pensando en eso y con este como consejo, ideas de lo que estamos hablando, o sea, yo nunca lo he pensado como en términos de salida. Sí me interesa mucho, eso para mí ha sido importante, me interesa mucho publicar, o sea, porque asumiéndolo como un oficio, como un trabajo, creo que es parte de, o sea, publicar y tener lectores y que un poco como que tu libro se enfrente a lectores ajenos, ¿no? El editor, todo el proceso tal, para mí es muy importante, ¿no? Yo bromeo mucho como con estos escritores que no escriben, ¿no? O sea, de pronto hay colegas que se mueven en círculos literarios, dan talleres, no sé qué, pero no les conoces un solo libro, ¿no? Y entonces es un poco raro, o sea, es un poco, yo qué sé, no sé cómo explicarlo, pero bueno, para mí sí era importante eso, publicar sí, No, 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 no hacer un claro. Oye, o bestseller, los que no pero escriben de publicar. plano, no escriben. O sea, Exacto, los que sacan bestsellers y tuvieron un escritor fantasma, ¿no? Por claro, ejemplo, eso también puede es. ser también muchísimo, sí, 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 Yo creo que es complicado y además me encantó. Creo que sí, tienes razón. Yo creo que uno debe de definir y en todo, no solamente en el arte. Lo quieres hacer profesional, lo quieres hacer para divertirte. Una cosa implica un camino de ciertas características con ciertos esfuerzos, otro implica otro, ¿no? O sea, claro, efectivamente, una persona que corre en las mañanas, ¿no? Todas las mañanas de su vida, corre 5 kilómetros, ¿no? Que es una cantidad bastante linda. A lo mejor nunca va a correr un maratón porque no se le pega la gana. claro, Y otra persona se va a entrenar específicamente para el maratón. exactamente, yo creo que es justo así. Ahora, si pudiera, les mostraría, pero no sé, acá tengo como una pila de viniles. Me gusta comprar discos, me gusta escuchar discos, pero no me asumo coleccionista. Y creo que ahí está la diferencia. Es decir, un poco como nunca voy ¿no? O sea, como, pues sí, correr, escribir, coleccionar, ir al cine, ¿no? O sea, yo sé que si una sala tiene 100 personas, solo uno de ellos probablemente, o 10 o 5 de esos, se dedique al cine y pueda ver las cosas que no. Los otros somos espectadores y está bien, o sea, súper válido Claro, nuestro gusto también, claro. ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que es como, por ejemplo, ¿no? De repente vienen estas olas. Cuando fue Harry Potter, ¿no? Que Ujú. muchísima gente de esa generación decía, ¡Oh!
O sea, yo quiero escribir un bestseller y que más o sea, el mundo completo se vuelva loco, ¿no? Y bueno, sí hemos visto fenómenos como ese, y sobre todo de colecciones, que es muchísimo más difícil, ¿no? O sea, escribir un Claro, libro y ser un boom, muy difícil, pero escribir muchos libros y que todos sean un boom es como encontrar la claro, aguja en el pajar, ¿no? O sea, es claro, claro. verdaderamente casi un milagro. Y mucha gente empezó a escribir cosas y muchas personas empezaron a abrir blogs y muchas personas empezaron a escribir para, no sé, para Wattpad o cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, y han salido cosas interesantes, de hecho han salido películas y series de estas historias que la gente ha empezado a hacer. Me gustaría que nos Claro. contaras sobre tu premio, que ese es el tema de todo este, quiero el chisme del premio. Bueno, es un premio nacional que se entrega cada año, se entrega por el gobierno federal a través de la Secretaría de Cultura Federal, a través de las Secretarías de Culturas de los estados, se hacen, pues eso, premios nacionales de diversas áreas de literatura, ¿no? Está el Premio Nacional de Novela Joven, el Premio Nacional de Novela Joven, de Cuento Joven, etcétera, y en 2021 yo obtuve el de novela joven con un texto que había escrito, pues sí, o sea, los años previos a esa entrega, durante varios años, una novela que escribí y que, bueno, que luego se mandé a concursar y que obtuvo este premio. Y volviendo a lo que decíamos, es claro, o sea, para mí era, a ver, no es que los premios, más allá del currículum que esto te puede dar y que suena bien y que está padre ponerlo en la semblanza, o sea, creo que un premio lo que hace es eso, o sea, un poco encuentras como validación entre pares, creo yo, porque siempre los jurados son Claro. otros escritores y entonces más allá del premio, decir, ah, ya lo logré, o sea, es una cosa como decir, ok, lo que estoy haciendo está bien, alguien lo considera interesante, alguien halló algo en él que creía que merecía un premio, entonces, para mí, hablando de lo de la profesionalización, pues creo que pasa muchas veces por eso, ¿no? Por los premios, por las becas, por concursos, ¿no? Y nada, pues a mí me dio mucho gusto porque además, entre otras cosas, el premio contemplaba la publicación de la novela que acaba de publicarse y entonces, bueno, pues ahora empieza ese largo recorrido de hallar a sus propios lectores, de presentarla, de escuchar lo que la gente opina de ella, pues de algo en lo que trabajé muchas mañanas de mi vida, ¿no? Entonces ahora ya es como una cosa que deja de ser solo mía, ¿no? ¿Cómo se llama? La novela se llama Desahucio. Es una novela. Desahucio. Desahucio, sí, 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 como por el doble, o sea, sobre todo por el uso médico del término, Ok, pero también ok. como por esa segunda acepción que tiene que ver con desalojar a alguien de un sitio, ¿no? Ok, Entonces, bueno, es y una, de qué trata la historia, así a grosso modo? pues es una historia de un par de amigos, precisamente uno de ellos desahuciado, de ahí el título del libro, que es la historia de un par de amigos que encaran pues la enfermedad de uno de ellos, la enfermedad y muerte de uno de ellos, y eso les lleva como a hacer una serie como de recuerdos, de momentos importantes, capitales de su vida y sobre todo creo que de su amistad, ¿no? Cuando yo la escribí no me lo planteaba necesariamente desde ese sitio, yo pensaba que era más me interesaba como abordar las profesiones que tienen estos amigos, uno de ellos es arquitecto, el otro es chef, me interesaba como el tema del duelo, de la renuncia, de la nostalgia, pero bueno, ahora que he hablado de ella, pienso que es como una novela sobre la amistad, entre otras cosas. Ay, qué buena onda. Está interesante. Ok. Oye, ¿y contra cuántos libros competiste? Uy, no sé, normalmente suelen ser como alrededor de 100 los que concursan. Lo sé porque, bueno, yo he sido jurado en otros Ok. premios también, entonces, bueno, pues sé que es un poco eso. Lo cual, bueno, pues es un poquito como, hay muchos factores alrededor o sea, los gustos personales de los jurados, ese año, la temática, yo qué sé, ¿no? O sea, hay muchos factores, pero bueno, pues siempre es padre hallar como ese especie como de consuelo, sobre todo porque, no lo sé, o sea, escribir una novela es eso, es un trabajo muy largo, de mucho tiempo, y a veces no sabes qué va a pasar con ello. Yo estaba como a punto de dejarla, esa novela, o sea, decir como ya está, la escribí, no pasó nada con ella, lo que sigue, ¿no? La que viene.
porque pues no hallaba salida y después justo llegó el premio en ese momento. Ay. Exacto. Ok, que dice no te des por vencido. Exacto, ¿Cuántos sí, libros o sea, tienes? este es el cuarto, es el ¿Qué? ¡Ay, qué cuarto, digamos, envidia! libro Yo que no he hecho. tengo nada de dedicación. También por eso te invité, ¿eh? Para que nos impulses. ¿Cómo le haces? ¿Cuál es tu rutina de escritor? Porque además tienes trabajo, familia, etcétera, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues ahora es por etapas, o sea, creo que tiene que ver con los proyectos, ¿no? O sea, como lo que eso te permite. Cuando yo empecé a escribir esta novela, y espero no ser demasiado anecdótico, pero cuando empecé a escribir esta novela, creo que fue cuando aprendí a ser escritor, en el sentido de dedicarle a hacerme una rutina y empezar a, ¿no? Contaba que le empecé a escribir en Barcelona en este máster y allá pues tenía todo el tiempo del mundo y entonces me permitió hacerme la rutina de ir todas las mañanas a la biblioteca, que además era una biblioteca bellísima de la Universidad de la Pompeu, que es un antiguo depósito de aguas, y era bellísima y entonces ir ahí a escribir, 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 ¿no? Y luego cuando volví a México, pues continué como con ese ritmo, pero bueno, eso implica que para tener tiempo necesitas tener como las condiciones materiales para darte ese tiempo, ¿no? Entonces, Recursos. bueno, Sí. exactamente. Entonces, desde ese momento, y por eso digo que ahí aprendí, desde ese momento ¿cómo decirlo? Como que me asumí, hablando de lo que decíamos al inicio de esta charla, asumí que lo mío era como eso, o sea, como que esa iba a ser mi profesión, o sea, que tenía que procurarle el tiempo necesario a eso y procurarme los recursos materiales para ello. Entonces, tuve la fortuna de que cuando volví a México, concursé para una beca de escritura que me dieron para escribir una obra de teatro que no tiene nada que ver con la novela, era una obra de teatro, pero bueno, cuando escribí ese primer año, pues tuve la oportunidad de tener ese ingreso a partir de la beca para escribir esta obra de teatro, con la que luego mandé a concursar a un premio nacional de dramaturgia y gané también. Entonces yo bromeo siempre y digo que la novela la escribí autobecándome, ¿no? O sea, porque con ese premio me dediqué a no hacer casi que otra cosa. Ahí fue cuando empecé a dar clases, pero bueno, daba una o dos a la semana, nada más. Y todo el resto del tiempo lo escribía, ¿no? La novela requería ese como esa, ¿cómo decirlo? Como exigencia, ¿no? Como sentarme todas, al menos 3 mañanas a la semana, solo a escribir la novela. En ese libro fue así, pero bueno, este es como el largo recorrido que cuento el libro, pero hay otros libros u otros proyectos que implican otros ritmos distintos, ¿no? O sea, una obra de teatro puede que sean menos meses, ¿no? La última que escribí habré empezado igual, como tenía una beca y fue el año en que empezó la pandemia, 2020, pues me permitió eso, o sea, como darle la espalda al mundo y dedicarme a escribir esa obra de teatro en quizá unos 9 meses, ¿no? Mucho menos que la novela, pero bueno, siempre hay como proyectos así. Y luego hay proyectos mucho más pequeños, que son como los que más escribo, los que más voy alternando, que es yo que sé, escribir reseñas de libros, textos de sala para exposiciones, críticas de películas, de series de televisión, y para eso siempre suelo dejar al menos un día de la semana para ello. Y tomármelo como un trabajo, con la seriedad del trabajo. Es decir, empiezo a las 10 y si a esa hora hay otra cosa que hacer, no se hace, hay que hacer eso, ¿no? Y bueno, eso hago. Ahora llevo un año bastante cargado de otros trabajos, lo cual me permite poco escribir o darme este tiempo para escribir, pero afortunadamente todos esos otros trabajos están muy ligados a la literatura. No implica necesariamente escribir, pero son las clases de literatura que doy, son talleres, es editar una revista, entonces, bueno, todo está muy cercano a la literatura. Ah, está genial, que sí es Ujú. difícil, ¿eh? Creo Súper que difícil. una de las cosas que es más complicada y muchísima gente lo vivió ahorita en la pandemia es autogestionarte. Ujú. O sea, estás, por ejemplo, no tienes un trabajo de oficina, sabes que tienes que llegar a tal hora, sales a comer a tal hora, regresas y luego te vas a tu casa, ¿no? O sea, es muy claro, ¿sabes? Avances o no avances, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sea un éxito, pero es muy claro a qué hora empiezas, Claro. a qué hora terminas y se acabó y dejas la mente en eso, ¿no? Te vas a otra cosa. Sorry.
Sin embargo, ahora, ¿no? Que la gente le tocó trabajar en casa, ¿verdad? Fue el reto de autogestionarte, de Muchísimo. levantarte a la hora correcta, de conectarte a la hora correcta, de hacer todo este tipo de cosas que, pues las personas que yo tengo muchísimos años trabajando en la casa, ¿no? Entonces, ya había pasado yo por la curva del dolor antes de la pandemia y ya les sabía re bien. Pero sí vi a los demás y creo que esto va también por ahí, o sea, tienes esta actividad que yo creo que, pues, o sea, todos los artistas lo hacen, ¿no? Eh, Eres bailarina o bailarín, tienes que dedicar horas a ensayo. Claro, Tienes que hacerlo, o sea, así es, igual que un músico, igual que un pintor, o sea, necesitas dedicarle y darle esta seriedad y este espacio exclusivo para esta actividad. Porque totalmente. todos los que yo estuve viendo durante la pandemia que trataban de ser home office, era un desastre, ¿no? O sea, 3 segundos en la compu y quiero un café, ¿no? Y tú. Y luego regresaban, voy a poner la lavadora, ¿no? Entonces, en el día terminas no haciendo nada porque 18 cosas te distraen, pero te sientas y lo haces. Claro, sí, 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 totalmente. Y es eso, como dices, encararlo con esa seriedad que le atribuirías a otras. Y mira, no lo había pensado, pero tiene todo que ver con lo que decíamos al inicio, ¿no? Si es un hobby, no te vas a obligar a un hobby, ¿no? Como decíamos Claro, al inicio, si para ti correr es solo una, ¿no? Pues sí, como algo que te libera y tal, y sí, así, te ¿no? Y me gusta relaja mucho y salir a sabes que lo tienes que caminar, hacer por salud, tal vez, vas y lo haces exacto, y ya, ¿no? pero no estoy, o no me obligo a mí mismo a hacerlo todas las mañanas, ¿no? Creo que es lo mismo, ¿no? Es decir, si uno quiere, yo qué sé, lo veo con mis colegas, con mis amigos, que son músicos, como dices, ¿no? Y tienen que ensayar todos los días cierto tiempo, ¿no? Los pintores pintan cierto tiempo, así igual los escritores, ¿no? Decía que mi pareja es actriz, ¿no? Y entonces ella todas las tardes se va de cierta hora a su ensayo, ¿no? Y ese es el momento que dedica a ello, ¿no? Porque evidentemente de otra manera no se podría estrenar la obra en la que estén trabajando si no tienen Claro, como ese espacio, ¿no? Y creo que es lo mismo con escribir, ¿no? Para mí es importante también como identificar como el espacio y el trabajo, o sea, como el espacio para trabajar y el horario ideal, ¿no? Un tiempo tuve un taller, un estudio en el centro, entonces para mí era importante salir de casa, ir al estudio, ¿no? O sea, desconectarnos, hacer otra cosa. Otro tiempo ha sido como estar en casa y dedicarle, ¿no? Pero para mí, y eso solo funciona para mí, tiene que ser en las mañanas. Si tengo que ir al banco y luego volver a escribir, ya, o sea, se afectó, o sea, ya no tengo la misma concentración. Pero bueno, tengo amigos que escriben, que se despiertan a las 6 de la mañana y escriben antes de empezar sus otras chambas, tengo otros que se desvelan muchísimo, yo qué sé, para mí funciona muy como o sea, lo máximo que puedo hacer antes de empecé a escribir es quizá leer un poco y pasear con el perro y tomarme un café y ya. Después tengo que ponerme a escribir. Hacerme a la idea de que voy a llegar un día a escribir a las 9 de la noche, imposible. O sea, no. sí, yo creo que sí tienes que encontrar tus ritmos, ¿no? Pero en cualquier actividad. Entonces Claro. eres más matutino que vespertino. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. O sea, para mí la tarde es el ocio. O Ya, sea, incluso desconectado. completamente. O sea, incluso, por ejemplo, yo qué sé, no escribir, sino leer. O sea, si tengo que leer cosas para las clases, es en la mañana. Y solo que sea urgente y que no tenga tiempo, pues bueno, en la tarde voy y me la llevo al café, el iPad y ahí leo lo que tengo que leer para preparar la clase el día siguiente. Pero de otra manera, si es en la tarde y salgo a leer, es lo que yo quiero leer, lo que a mí me interesa. El sábado lo mismo, leo lo que me interesa, ¿no? O sea, como que también para mí es muy importante. ¿Cómo decirlo? Como está ligado al trabajo, el placer, pues para mí es importante también distinguir mucho los límites del ocio y de la productividad, ¿no? No, Debería de ser em, importante para todo el mundo, porque eso muchísimo, también, eso te da muchísima claridad, ¿no? O sea, te claro, digo que en estos años de pandemia creo que vi muchísima gente, incluida yo, con burnout. O sea, se nos claro, fueron las cabras. claro, porque no encontramos como dónde acaban qué cosas de nuestras vidas, ¿no? Para mí es ¿Y dónde importante. empieza qué? ¿Dónde acaba qué? Ajá, sí, ¿no? Todo estaba así, Hay un, revuelto, exacto. confuso.
Hay un filósofo que me gusta mucho, Byung-Chul Han, que habla de esto, ¿no? Del burnout y de los rituales y de la importancia de los rituales. Y yo soy súper así, o sea, hay cosas que hago constantemente. Y no sé, por ejemplo, cuando hice la maestría, mi tema de investigación eran series de televisión, porque me gustan las series de televisión y era una tesis sobre narrativa teleserial, digamos. Y en ese entonces no podía ver series. Es decir, como mi trabajo estaba ligado a ver series, cuando llegaba a la casa lo menos que quería era ver series, porque Claro. no podía como diferenciar el ocio, ¿no? Pero bueno, lo intento hacer con los libros, lo intento hacer con las revistas, ¿no? Aunque trabajo en una revista, pues me gusta mucho leer otras revistas y a veces, mientras las leo, pienso, ah, claro, algo así estaría padre en lo que hacemos nosotros, ¿no? Yo qué sé, pero sí. Ah, sí, Creo que pero sí, hay, sí, claro, no, sí creo que sí es una pésima idea combinar y es difícil no hacerlo, ¿no? Sobre todo cuando algo te apasiona. claro, sí, 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 pero creo que también hay un valor importante en la improductividad, ¿no? En eso que hacemos solo porque nos gusta, ¿no? Insisto, con las mismas ideas que hemos dicho toda esta charla, pues está bien padre, o sea, si te gusta caminar, pues sal a caminar, si te gusta correr, sal a correr. A mí, por ejemplo, me gusta mucho escuchar música, discos, ¿no? Y entonces durante algunas tardes lo que hago es salgo a caminar, me pongo los audífonos y camino lo que dure tal disco. Y entonces así me aseguro, uno, de que salí a caminar, de que me Ah, está bien. despejé y de que terminé de escuchar un disco de A a Z completo. Una hora caminando, casi una hora caminando, sí, sí, Claro, está interesante, está interesante como ejercicio mental también, ¿no? Sí, claro, la verdad es que sí creo que yo estoy convencidísima de que cualquier cosa que quieras hacer, sobre todo desgraciadamente las artes están muy satanizadas desde el punto de vista de te vas a morir de hambre. Insisto, también se mueren de hambre los ingenieros y los doctores y los totalmente, abogados. Se muere de hambre el que se muere de hambre, el que no hace nada. O sea, la verdad es que así funciona esto, ¿no? Trabajas, claro, entonces tienes. Pero sí creo fielmente de que toda actividad que haces tiene que llevar cierta disciplina. La rutina es maravillosa. A mí me ha costado muchísimo trabajo porque soy trabajólica, entonces de repente se me van las cabras, ¿no? Y me encanta la noche, además, me encanta, amo la noche. O sea, soy muy, muy, muy matutina y muy nocturna. O sea, a la mitad del día caigo muerta, o sea, tengo que dormir porque me estoy ya desmayando, ¿no? Pero en las noches así, plan, ¿no? Si no me dormí temprano, empiezo. Y claro, sí, es algo que he tenido que aprender, disciplina, y me encantaría, la disciplina del escritor, me encantaría, ¿eh? O sea, me encantaría sí. decir, esta hora y media o 2 horas son para escribir. Cállense todos, ¿no? Que obviamente, sí, como dices, tiene que ser en la mañana. Yo también opinaría que en la mañana, Sí, bueno, definitivamente. y supongo que tiene que ver también con los ritmos de vida de cada casa, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo tengo la fortuna de que mi pareja es súper comprensiva, ¿no? Es decir, con que no hay como una frente en decir, ah, pues es que estás encerrado, ¿no? O sea, para nada, ¿no? Sino que es todo lo contrario, es como que me apoya muchísimo. Y luego, pues eso, o sea, como ir encontrando ritmos ideales en cada casa, ¿no? O sea, bueno, yo no tengo hijos, entonces eso me permite tener mucho más margen que otros colegas que son papás o que otros que tienen un trabajo distinto, yo qué sé, ¿no? O sea, yo por suerte tengo estos trabajos, ¿no? Que decía las clases, que son como muy fijas, de horas muy fijas, pero el otro trabajo que es editar, pues bueno, a veces implica más libertad que yo voy haciendo ahí como una especie de rompecabezas semanal de cómo va a ser mi día a día. ¿Qué revista es? Edito una revista que se llama Asomarte, que es la revista de turismo del La Estado, del Estado, ajá, la la del de cultura Estado, del exacto. Estado. Sí, sí, Mm, sí, trabajo en una agencia, quienes nos encargamos de la edición de la revista. Entonces, pues está bien padre, porque también me hace, ¿cómo decirlo? Como que me conecta a la literatura en términos de claro. editar, corregir los textos de los colaboradores que son escritores y todo esto, y al mismo tiempo me permite estar cercano a como a temas de actualidad, ¿no? O sea, de la realidad más inmediata, cuando los otros trabajos a lo mejor son como estar pensando en cosas que ocurrieron hace 100 años o que se escribieron hace 50, y entonces está padre, para mí está padre como ver esas dos partes.
Está súper interesante. Yo creo que también esto es como una invitación a no te cierres, porque además luego pensamos, ¿no? O sea, voy a correr maratones, sí, pero ¿qué crees? Que también hay carreras cortas, Claro, también hay senderismo, o sea, hay muchas claro, cosas. No claro, necesitas claro. cerrarte en una sola, ¿no? O sea, yo creo que si alguien nos está viendo en este momento y dice, yo quiero ser escritor, puedes empezar. Y hoy tuve una clase sobre eso. Puedes empezar con un maravilloso blog. Claro, Haz sí, un sí, sí. blog, diviértete, relájate y a lo mejor ahí le vas encontrando. Sí, 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 totalmente. O sea, yo creo que si alguien quiere acercarse a ser escritor, a una cosa que es súper valiosa son los talleres literarios, ¿no? Digo, no, como decías, ¿no? A lo mejor no tienes que pensar, voy a cursar una carrera de letras, 4 años, sí, a lo mejor puedes tomar un taller literario y ya después decidirás si lo que quieres es eh, estudiar eso, entrarle al mundo de eso, ¿no? Como, pues es un arte y un oficio más. Sí, claro, tuvimos hace como un año a una Ujú. escritora, a otra escritora, aquí que nos estaba platicando que ella empezó a escribir su libro, ya creo que tiene como dos, tres libros, pero uno que estaba en ese momento promocionando, por un reto literario. Ok, O sea, se metió al reto, empezó a escribir y empezó a tener esta disciplina, ¿no? Y ahorita ya se dedica, es cuentista y es ok, escritora. ok, Y ok. entonces, así, tiene sus horas definidas, ¿no? Lunes, miércoles de 9 a 1, ¿no? O sea, bien Exacto. definida. Y yo, ay, que la verdad es que te digo que sí me parece como fascinante que, pues las cosas que te gustan les tienes que dedicar tiempo. O sea, es que Sí, así sí, es sí. esto. Sí, en mi No casa hay es de así. otra, ¿no? Totalmente, te digo que en casa es así, ¿no? O sea, tenemos que hacer eso, justo. O sea, es como pues, una labor como de ingeniería social, ¿no? O sea, es decir, como lunes, bueno, yo puedo esta mañana yo sacar el perro porque tengo más tiempo y tal, ¿no? Y yo tengo ensayo en la tarde, bueno, entonces yo voy a irme en la oficina en la tarde para sacar pendientes y comer juntos, ¿no? O sea, y cenar juntos, una cosa así. Y dentro de todas esas actividades está pues la profesional, que es escribir, ¿no? O sea, a mí me encantaría poder hacerlo diario, pero bueno, o sea, no tengo, como decíamos hace rato, las condiciones materiales para ello. Sí, Entonces claro. tengo que dividirme y decir, bueno, estos días a esto, estos días a esto otro. Y luego también reconocer cuando no tienes el tiempo o el espacio para eso, ¿no? O sea, yo hace tiempo que quiero escribir una obra de teatro, pero sé que requiere mucho tiempo. Es decir, incluso antes de escribirla ya sé que me va a requerir mucho tiempo, o sea que va a implicar mucha investigación, mucha lectura de otros libros, mucho tiempo de escritura, de corrección, de lectura con actores y todo esto. Y entonces sé que no la puedo escribir, yo qué sé, este año, ¿no? Que este año no la escribiré porque no, o sea, mi ritmo de vida de este año no pinta para tener ese espacio. Eso Claro, no, no encuadra. y no me entristece y no estoy como, ay, qué mal, porque es lo único para lo que sirvo. O sea, no, o sea, es como, bueno, eventualmente tendré el tiempo de escribirla y cuando llegue lo disfrutaré muchísimo. Y al mismo tiempo, el hecho de no estarle escribiendo no significa que no le esté escribiendo. O sea, estoy pensando un montón en ella, estoy leyendo cosas al respecto. Entonces, bueno, cuando llegue quizá haya avanzado mucho más, ¿no? Claro, claro, claro. Fíjate que ese pensamiento me gustó muchísimo, porque a veces nos pasa eso, ¿no? Que dices, es que no estoy ahí, así, sangrando, ¿no? En la escritura o en lo que sea. Y entonces ya no estoy haciendo nada. No es cierto, acá se está No, para nada. planeando, Claro, ¿no? Si he tu corazón escuchado. está en el lugar correcto, tu mente va a empezar a eh, armar el rompecabezas. Ay, muchas claro, gracias, Imanol. Estuvo bien interesante. Muchas gracias, mucho gracias a gusto. ti. Mándale saludos a tu mamá y a tu hermana y a los Claro chicos que sí, con mucho y a los gusto. niños. Muchas gracias a ti por el espacio. Espero Gracias. ¿Dónde que podemos encontrar el libro? Ahorita eh, ya está publicado físico. ya está publicado físico. Es una coedición entre el Fondo de Cultura Económica y el Fondo Editorial Tierra Adentro, lo cual Ajá. hace que tenga distribución en las librerías del Fondo de Cultura Económica, en las Educal, pero también en las librerías, digamos, comerciales, ¿no? Como Gandhi, como Gandhi que está en Álamos, como El Como Sótano que que se también está en Álamos, o incluso en comercio electrónico tipo Amazon, ¿no? O yo Ok. qué sé, o librerías así que tienen envíos, ya está. Ahí se puede conseguir y bueno, no sé,
si todavía haya tiempo para eso, pero bueno, el día 25 de febrero vamos a hacer una presentación, una Ay, segunda presentación del libro aquí en Querétaro, que va a ser un poco singular, que no va a ser la típica presentación del libro, entonces me emociona mucho. ay, invítanos. Sí, 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 va a ser el 25 de febrero en Valvanera, que es un sitio como estos, como speakeasies o dark kitchens que hay como mucho hoy en día, ¿no? Que es un lugar que alberga comidas, pero que no es un restaurante, que no está abierto siempre, que no. Entonces ahí se hacen eventos como estos pop-ups que le llaman, y entonces vamos a presentar el libro, pero lo vamos a presentar en una cena, ¿no? Como el libro tiene que ver con cocina, pues en lugar de estar, pues el presidium y el público charlando, la idea será que nos sentemos a quien esté interesado a cenar juntos y después hablar del libro como cuando uno se sienta a una mesa y habla de mil cosas, ¿no? Ay, me encanta. Esto es súper interesante. Me encanta, me Sí, va a estar encanta. padre. Sí, está muy padre. Yo creo que también ese tipo de cosas hacen falta. También te hace falta un de estos de trailers de books. Me encanta, no Exacto. sé cómo se Sí, sí, llaman. sí, Me encanta, creo que es una excelente idea para, y además ahorita que está teniendo todo esto, por ejemplo en TikTok, ¿no? Que hay una gran cantidad de gente amante de los libros y se ha despertado este claro, interés impresionante. Y la verdad es que no es algo que se esperaba, ¿no? Pensar que claro, un medio electrónico está trayendo a la gente nuevamente a leer. claro. Maravilloso, maravilloso. Muchísimas Muy bien. gracias. No, ¿Cómo te muchas gracias a podemos ti. encontrar si quisiéramos más tips para escribir o a lo mejor para tomar algún Pues, curso contigo? claro, en redes sociales, si quieres en Twitter, que creo que es como el más de orden profesional, digamos, ¿no? Donde cuelgo como las colaboraciones, lo que estoy haciendo, que es arroba Imanol Martínez G. Es mi arroba en Twitter y ahí, bueno, ahí siempre cuelgo como las actividades que tengo, los talleres que voy a dar y cosas así. ¿Algún taller o curso próximamente? Pues ahora no, porque justo está por empezar el semestre, entonces ahora Oh, sí. estoy abocado completamente a preparar los talleres o las clases que doy, digamos, al interior de las escuelas, y es más bien como hacia el verano o hacia la segunda parte del año que suelo dar talleres por mi cuenta, que me gustan muchísimo también, ¿no? O sea, los disfruto igual, o sea, tanto los de clases como los talleres, pero espero que pronto. Ay, nos avisas también. Sí, seguro Nos que sí. avisas, nos avisas. Sí. Pues ya ven. Ay, cosas muy interesantes. Muchas gracias, Imanol. A Nos ti, muchas despedimos de gracias. todos los que nos están viendo. Si traes la espinita de cualquier arte, pero bueno, especialmente si quieres escribir, decide qué quieres hacer. Porque, insisto, puedes empezar desde un blog, algo muy tranquilo, platicar de tus cosas, platicar de viajes, platicar de cosas que te gustan y no te gustan. Tengo un blog por ahí en el que empecé en algún momento a escribir un reto. Ay, búsquenlo en Google. En Google hay muchísimos retos de este día escribe Muchísimo. sobre los amaneceres, ¿no? Y creo que puede ser una linda manera de empezar a agarrarle la onda a la escritura. Si eso es lo que te gusta hacer, si quieres Claro. hacer algo más profesional, ¿no? Podrías estudiar la carrera, pero pues si quieres empezar, porque a veces creo que lo que más nos da miedo es el primer paso, ¿o no? Sí, totalmente. Y creo que como en todos, se trata de soltar la pluma, ¿no? Así como, o sea, la técnica, o sea, cuando tengas un tema, algo que decir, lo sabrás decir, pero antes tienes que desarrollar la técnica. Claro, 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 claro. Pues muchísimas gracias. Esto fue Más de un Millón de Historias, como todos los miércoles a las 7 de la noche. ¿Quieres saber más sobre nosotros? Estamos en másdeunmillondehistorias.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, TikTok. Fue un placer. Muchísimas gracias, Imanol. Que tengas una linda tarde. Igualmente, chao, gracias a ti por el espacio. De nada, muchas gracias por venir con nosotros. Yo soy Laura Cita. Esto fue Más de un Millón de Historias, porque todos tenemos algo que contar. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao.